me presento, soy el doctor Enrique Martínez, coordinador de la unidad de pie tobillo de la Clínica Vista Hermosa de Alicante. Y no quiero empezar sin agradecer a Galmasán Laboratorios y al Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha por estas iniciativas en estos momentos tan complicados para poder reunirnos. También agradezco a Fran Monzó pues, el que haya participado en que yo esté aquí. Primero vamos a hacer una introducción al problema, después hablaré de las opciones de tratamiento quirúrgico y finalmente hablaré de qué es lo que nosotros hacemos o lo que yo hago. Este es un problema que se ha denominado con muchos términos, desde síndrome de preluxación o predislocación hasta síndrome del dedo flotante, deformidad del segundo dedo cruzado, sinovitis metatarsofalángica y síndrome del segundo espacio. Pero realmente estamos hablando de una lesión que produce una lesión de la placa plantar y de los ligamentos colaterales que producen una inestabilidad de la articulación. Este nombre o esta nomenclatura abarca a cualquiera de todas las anteriores. Bien, la placa plantar es un engrosamiento de la fibrocartilaginoso, de la cápsula articular de la zona plantar de la articulación metatarsofalángica, que se origina en el cuello del metatarsiano y se inserta en la base de la falange. Está formada por colágeno tipo 1 en su mayor parte y lo importante de esta estructura es que sirve de inserción común para muchas estructuras estabilizadoras de la articulación, como son la fascia plantar, que ha comentado antes Fran, su influencia sobre la placa, el ligamento intermetatarsiano transverso y los ligamentos colaterales de dicha articulación, tanto el principal como accesorio, que juegan un papel muy importante en esta lesión. ¿Para qué sirve? Pues como ya he explicado, sí. Creo que no está tu pantalla compartida. A ver. Voy. Ahora. A ver si al cambiar de administrador, a ver si, no sé si volvió a entrar Juan o está Patricia de administradora, pero no. A ver, ahora he intentado compartirla de nuevo. Sí. Y no sé si podéis verlo. A ver. Ahora empieza. ¿Queréis que empiece desde el principio o me habéis escuchado? Te escuchamos bien. No sé si querías poner si alguna diapositiva querías hacer énfasis en algo, pero escucharte escuchamos. Lo que no veíamos era la pantalla. Vale, ahora puedo volver atrás un poco a explicar qué es la placa plantar, repetir un poco que es como una parte de la cápsula que se ha especializado con un grosor especial. Mide 2 centímetros de largo más o menos por 1 de ancho y está formada en su mayor parte por colágeno tipo 1 como el cartílago, el menisco de la rodilla. Lo importante es que es una zona de inserción común de estructuras vitales en esta estabilidad de la articulación, como es la fascia plantar, los ligamentos intermetatarsianos transversos y los ligamentos colaterales de la propia articulación, el principal y el accesorio. Como comentaba Fran, es el principal estabilizador estático de la articulación porque resiste fuerzas en el plano sagital, como muy bien ha explicado, y también amortigua fuerzas de compresión, las fuerzas de reacción del suelo, sobre la cabeza del metatarsiano. Y, por supuesto, participa en el mecanismo de Windlass a través de que es la continuidad de la fascia plantar. También tiene otra función, que es ampliar la superficie articular de la falange con la cabeza del metatarsiano. Bien, ¿por qué se lesiona? Pues las causas principales han sido comentadas, son las mecánicas. En mi experiencia, lo más frecuente es encontrar una insuficiencia o hipermovilidad del primer radio, pero también algunos casos de fórmulas index plus minus con un segundo y tercer metatarsiano muy largos. Otros factores como el acortamiento del tríceps sural o el uso de tacones durante mucho tiempo también facilitan que ocurra esta lesión. En cuanto a las causas inflamatorias, a través de una sinovitis crónica se va obstruyendo la articulación, tanto los tejidos blandos, como también el cartílago y el hueso. Entonces, es una manera de que también la placa plantar se dañe.
Y por último, causas mucho menos frecuentes son las traumáticas por rotura aguda de la placa, con un mecanismo de hiperextensión forzado en algunas actividades deportivas, y es muy similar a lo que ocurre en el alus con la lesión del turf toe, del dedo de césped, donde ocurre una luxación aguda, que hablaremos un poco de cómo afrontamos estas patologías desde el punto de vista quirúrgico. Deciros que la mayor parte de las roturas ocurren en la unión con la falange, en la inserción falángica de la placa. Es cierto que hay algunas a nivel de la propia placa en el interior, pero la mayoría ocurren en la inserción. En cuanto a las consideraciones epidemiológicas, tenemos dos grupos de riesgo, por lo menos en las consultas vemos dos tipos de paciente con esta problemática. Uno de ellos es mujeres, pacientes del sexo femenino, entre 50 y 70 años, con antecedentes de haber usado calzado de tacón durante mucho tiempo. Otro grupo, con una menor frecuencia, son varones deportistas, o más o menos deportistas, entre 25 y 60 años, una franja un poquito más joven de edad, donde encontramos alteraciones biomecánicas en el pie, como un segundo metatarsiano largo. Otros datos que son importantes es que el 71% de las lesiones de la placa plantar afectan a las mujeres y que la mitad se asocian al alus valgus. La articulación más frecuentemente afectada es la segunda articulación metatarsofalángica, seguida de la tercera. Es muy poco frecuente en la cuarta y prácticamente no hay casos en la quinta articulación, salvo que sean lesiones agudas. Bien, a mí me gusta mucho esta clasificación, que realmente es una clasificación clínica, una clasificación propuesta por Doty y Coughlin en el año 2014, pues a la hora de manejar el tratamiento de estas lesiones. Tiene 5 estadios, va de 0 a 4, que van de menor a mayor grado de deformidad o de gravedad. Los estadios iniciales, el estadio 0, por ejemplo, no hay nada de deformidad, es decir, clínicamente el dedo está en su sitio y la exploración del cajón o el Lachman dorsal es negativa, pero ya hay inicio de dolor y vamos aumentando la gravedad, sobre todo el aumento de la luxación del dedo en el cajón o desde el Lachman, en el que en el estadio 1 tenemos un 50% de luxación en la exploración, estadio 2 sobrepasamos el 50%, en el estadio 3 podemos hacer una luxación completa de la falange y en el estadio 4 la falange está luxada de una forma permanente. Bien, un poquito resumen de las fases clínicas. Deciros que las fases clínicas iniciales hay un predominio del dolor y no hay alteraciones morfológicas o son mínimas. El dolor, como ha dicho Fran, es antecapital, no debajo de la cabeza, sino más bien debajo de la articulación o en proximidades de la base de la falange. Y empieza a haber una disminución del rango de movilidad o de la fuerza de flexión plantar del dedo. En los estadios intermedios ya empezamos a ver un inicio de un dedo flotante, empieza a haber una disociación o separación entre segundo y tercer dedo y empieza a dorsiflexionarse la falange proximal con respecto al metatarsiano y empezamos a tener pues, un inicio de deformidad en dedo cruzado. Las fases tardías, lo que predomina es una deformidad rígida y disminuye mucho el dolor articular. Entonces tenemos otro tipo de molestias que es la producida por el roce de la articulación, por ejemplo, interfalángica del dedo con el calzado o de la metatarsalgia producida también por la queratosis plantar que surge en estos pacientes en estos estadios, que es una queratosis típica de tercer rocker, como también ha explicado antes Fran. Bien, el test clínico más válido bajo mi punto de vista es el test de Lachman, que con movimientos o desplazamientos superiores a 2 o 3 milímetros se considera positivo y es un test con una especificidad mayor del 90%, es el test dentro de la exploración de la placa plantar, el test que le podemos dar mayor validez. Hablar de un tipo de lesión de placa plantar especial, que es el síndrome del segundo espacio, explicado por primera vez en el año 1972 por Serre, donde apreciaba una divergencia entre segundo y tercer dedo en el plano transversal,
con un estrechamiento del espacio entre las cabezas del segundo y tercer metatarsiano. Esto producía al mismo tiempo una compresión del nervio interdigital que, sin haber un neuroma en esa zona, había clínica neurológica asociada a esta lesión de placa plantar, sobre todo en este caso una lesión donde predomina lesión de los ligamentos. Entonces, la clínica era muy parecida a la del neuroma de Morton y, de hecho, todavía sigue siendo un motivo de confusión para muchos especialistas a la hora de afrontar este síndrome o esta clínica. De hecho, muchos pacientes han sido intervenidos e incluso en más de una ocasión de un neuroma de Morton del segundo espacio cuando el problema principal era esta lesión de la placa plantar. Por tanto, de aquí un poco me gustaría mandar una advertencia a que penséis que cuando una prueba diagnóstica como una resonancia diagnostica un neuroma de segundo espacio, a poner vuestras antenas en alerta y buscar la existencia de una lesión de placa plantar para no intervenir al paciente de un motivo equivocado. Bien, para mí la radiología es la primera prueba que tenemos que hacer a estos pacientes. Es verdad que la radiología no nos va a decir si está la placa plantar rota o no, pero sí nos va a dar pistas o nos va a dar ideas sobre todo el problema biomecánico, ¿no?, subyacente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver en una radiografía? Bueno, pues vamos a ver la fórmula metatarsal. Si tenemos una fórmula index minus con segundo metatarsiano largo, ya esto nos va a dar pistas. También el espacio articular, como veis en este pie derecho comparado con el izquierdo, está discretamente disminuido. 2-3 milímetros es el espacio articular normal de la articulación metatarsofalángica. Por tanto, este espacio disminuido ya nos está indicando de forma indirecta que estamos ante una lesión de placa plantar. Luego, casos más evidentes de luxación o incluso de desviaciones en el plano transversal nos pueden un poco indicar de forma indirecta que estamos ante una lesión de placa plantar. Aquí veis algunas imágenes ya con luxaciones completas de la segunda metatarsofalágica en los dos planos. Veis en las radiografías laterales cómo la falange queda completamente por encima del metatarsiano. La ecografía, poco tengo que decir de ella, ha comentado Fran ya mucho. Decir que no es el futuro, yo creo, sino el presente del diagnóstico de la lesión de la placa plantar. Y la resonancia magnética no debemos emplearla de una forma sistemática en estos pacientes. Tiene la ventaja de que detecta cambios precoces, es muy sensible y específica y la emplearemos cuando tengamos una sospecha clínica con unas radiologías o una exploración clínica que no sea del todo concluyente. Lo que vamos a ver es una disrupción de la placa, una interrupción que puede ser menor o mayor o incluso mucho mayor según la evolución o el estadio en que encontremos al paciente, y vamos a encontrar también pues, edema, sinovitis, líquido intraarticular, que a veces esto puede hacernos confundir con el neuroma de Morton, e incluso muchos radiólogos lo informan como neuroma de Morton en el segundo espacio, que, como os he dicho antes, tenemos que estar con ojo avizor ante estos casos. Bien, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer, o por lo menos en mi práctica clínica, estas 4 patologías son las que más frecuentemente me hacen dudar con la lesión del placa plantar, que son la bursitis intermetatarsiana, el neuroma de Morton, donde vemos una imagen en forma de reloj de arena muy característica en la resonancia magnética, la enfermedad de Freiberg, que tiene una deformidad muy característica radiológica, y en la resonancia podemos ver incluso un hundimiento del cartílago articular, una osteonecrosis, y las fracturas de estrés que muestran pues, un edema importante alrededor de la lesión, con una línea de fractura, sobre todo cuando afecta al cuello del metatarsiano. En los estadios iniciales a veces es muy difícil diferenciarlo de una lesión de placa plantar porque son ambas muy dolorosas. Bien, y vamos a partir de ahora a hablar de la cirugía. Voy a hablar solo del tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo lo aplicamos? Pues, número 1, cuando fracasa el tratamiento conservador, que generalmente coincide con estadios 2, 3 y 4 de la lesión de la placa plantar. Lo podemos enfocar desde 2 puntos de vista. ¿Reparamos la placa plantar o no la reparamos? Para repararla tenemos 2 opciones, por vía plantar o por vía dorsal. Sin reparar la placa plantar tenemos también 2 tipos de cirugías, ¿no? La cirugía convencional, la cirugía abierta, o la cirugía mínimamente invasiva, también nos puede ayudar para resolver este tipo de patologías.
Bien, ¿cuál es el objetivo de la cirugía de estos pacientes? Pues es descomprimir la articulación, que eso va a redundar en una disminución del dolor y también, ¿por qué no?, restablecer la alineación del dedo. Para ello disponemos de múltiples técnicas, desde liberaciones de partes blandas, tendones, cápsula articular, hasta osteotomías, transferencias tendinosas e incluso la reparación de la propia estructura lesionada. Bien, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que debemos corregir al mismo tiempo todas las patologías o anomalías que tenga ese antepié, sea alus valgus, alus rigidus, deformidades digitales, todo lo que no esté bien o lo que mecánicamente no esté funcionando, tenemos que arreglarlo a ser posible en el mismo acto quirúrgico. Bien, hablamos ahora de las osteotomías sin la reparación de la placa plantar, mediante cirugía abierta. Estas técnicas tienen a favor que son unas técnicas estandarizadas, conocidas, accesibles, tienen una relación coste-eficacia bueno, muy positiva o favorable y lo que sí que conseguimos es una corrección biomecánica de la alteración mecánica que tiene el paciente en el pie, pero no hacemos una reconstrucción anatómica de la lesión de la placa. Lo que sí que suele ser un denominador común es que el paciente mejora del dolor, ¿no? La pega o lo que tenemos en contra es que hay un porcentaje elevado de dedos flotantes que, bueno, en algunos casos pues no es muy asumible. Bien, voy a hablar de la osteotomía de Weil porque dos motivos. Es la que más utilizo y yo creo que en general es la que más se utiliza a nivel mundial. Entonces, en el año 1985, un podiatra americano, Weil, la realizó por primera vez en Chicago. En el año 92, Samuel Baruch, que está en la fotografía del centro abajo, hizo un curso, uno de tantos cursos que hace en Burdeos, a los cuales he asistido a varios y gracias a eso he aprendido muy bien de primera mano cómo se hace la osteotomía de Weil. Invitó a Weil a un curso y el curso tenía cirugía en cadáver y se hizo en esa paciente, la primera osteotomía de Weil en Europa. Baruch se enamoró de esta osteotomía, vio la versatilidad y las posibilidades que tenía y empezó a utilizarla en el año 92 y a distribuirla por Europa, a promulgarla por Europa. Y en España, pues a la derecha tenéis a Ernesto Maceira, que ha sido bueno, el promotor de esta osteotomía, sobre todo en el mundo de los cirujanos ortopédicos, ¿no? Todos los que hacemos osteotomías de Weil hemos pasado por sus quirófanos, hemos visto cómo opera, hemos estado en sus charlas. Desde aquí os recomiendo el libro de Baruch, de reconstrucción del antepié, donde él presenta un poco su filosofía de cómo se debe solucionar los problemas de antepié en una sola intervención quirúrgica y bueno, es un libro muy instructivo y muy recomendable. También os recomiendo este artículo de la revista de Podología de Javier Pascual, donde desmenuza la osteotomía de Weil desde el punto de vista biomecánico y quirúrgico y bueno, yo lo he leído varias veces y lo he utilizado incluso para hacer esta presentación. Decir que la osteotomía de Weil está indicada cuando hay una longitud excesiva del metatarsiano y también cuando hay una luxación metatarsofalángica, claro, ¿por qué no? Ya que lo que vamos a hacer es un acortamiento controlado del metatarsiano para descomprimir esa longitud excesiva. Es una osteotomía intraarticular, de hecho la empezamos como a 3 milímetros del inicio del cartílago y tiene un trazo oblicuo con un plano de corte muy paralelo a la superficie del suelo. Una vez realizada se puede fijar con tornillos o incluso si es estable puede no fijarse. Pero cuando hacemos una osteotomía de Weil, ¿qué es lo que pasa con el resto de metatarsianos? Bueno, pues si vamos a los estudios de Maestro, Maestro nos indica que hay una fórmula metatarsal que es la ideal, ¿no? Que es como la mejor para no tener problemas. Es verdad que hay algunos aspectos de esto pueden ser discutibles, pero él lo que plantea es que el primer y segundo metatarsiano deben tener la misma longitud y que a partir de ahí hay una disminución de longitud del resto de metatarsianos con una distancia más o menos estandarizada para tener lo que llamamos un pie ideal. Claro que si nosotros decidimos, como en esta paciente mía, que tiene una luxación de la segunda metatarsofalángica, hacer una cirugía del segundo metatarsiano para quitarle ese dolor y
no hacemos caso al resto de metatarsianos, posiblemente caigamos en el error de que vamos a crear una metatarsalgia de transferencia y el problema que tenía en el segundo va a incrementarse en el tercero, así sucesivamente y, bueno, acabamos teniendo que operar a la paciente 3 o 4 veces problema por problema. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es una planificación preoperatoria de qué cantidad de acortamiento queremos hacer. Para eso tenemos el punto de máxima deformidad, que sería un poco la base de la falange que está luxada, o si no hay luxación, el punto de máxima deformidad sería la base de la falange del alus. Es aquí donde deberíamos ir a hacer el acortamiento. Bueno, la cuestión es que si queremos solucionar el problema, pues tenemos que hacer esto. Tenemos que controlar el acortamiento del resto de metatarsianos para conseguir una fórmula metatarsal biomecánicamente correcta o aceptable. Bien, aquí simplemente os muestro un par de vídeos donde se realiza una osteotomía de Weil simple, que veis que se hace un poco debajo del inicio del cartílago, y en el vídeo de la derecha se están resecando los tejadillos óseos una vez que se han retraído las cabezas de los metatarsianos. Que si la retracción es correcta y la fórmula que queda es adecuada, podemos no fijarlos, o si alguno de los metatarsianos no se retrae al sitio que nos conviene y lo tenemos que forzar un poquito, pues ahí estaría indicado realizar la fijación para que no vuelva a desplazarse o a moverse. Bien, ¿qué es el dedo flotante? Pues a través del artículo este de Trenca Meyerson, publicado en el año 2001, hecho en un estudio de cadáveres, lo que sí que se corroboró es que acortamientos por encima de 3 milímetros, algunos autores dicen que por encima de 5, depende un poco de la experiencia clínica de cada uno, la cabeza desciende al mismo tiempo que acortamos. Al descender la cabeza, el centro de rotación de la misma se va haciendo cada vez más bajo y el músculo interóseo, que en condiciones normales es flexor de la falange, si pasa a la zona dorsal del centro de rotaciones se hace extensor. Y esta era una de las causas que provocaba el dedo flotante. ¿Cómo solucionamos esto? Porque, claro, queremos quitar la metatarsalgia, pero no queremos tener a cambio siempre un dedo flotante. Bien, pues Baruch propone un doble corte, una doble osteotomía. Cuando hay una luxación y tiene que hacer acortamientos amplios, pues lo que hace es quitar un segmento óseo de forma que, además de retrasar la cabeza también se eleva. Maceira, que es lo que hacemos nosotros, lo que hago yo, propone lo que llama la triple osteotomía. Hace 3 cortes, un corte oblicuo pero extraarticular por encima del cartílago, un segundo corte vertical, que este es el que determina el acortamiento que hemos elegido para la cabeza, y un tercer corte en el que sacamos otro segmento óseo, que es lo que va a producir la elevación o el no descenso de la cabeza. Estas osteotomías tienen una menor superficie de contacto y, por tanto, es mucho más seguro fijarlas. Aquí os presento un caso clínico de un compañero, del doctor Agullo, donde muestra una lesión de placa plantar, una metatarsalgia con un síndrome claro del segundo espacio, se aproximan las cabezas y con sus mediciones preoperatorias decide que tiene que acortar 7 milímetros la cabeza del segundo, 6 la del tercero y 3 la del cuarto. Aplica la cirugía, aunque la imagen no es muy clara, lo que sí que vemos es que ha hecho una osteotomía de Weil doble en segundo y tercero y una simple del cuarto, según los cálculos preoperatorios, y nos muestra al paciente 3 años después con una parábola metatarsal más o menos razonable, no es perfecta, pero sí es aceptable, y nos muestra estas imágenes clínicas del paciente donde, uno, no tiene metatarsalgia. Es verdad que hay un segundo dedo flotante residual, pero el plano transversal, la alineación es correcta y el paciente está muy contento con el resultado y no le da ninguna importancia a este dedo flotante. Esto nos hace pensar, ¿es tan importante corregir el dedo flotante? Ciertamente, mi experiencia es que nos preocupa mucho más a nosotros que a los propios pacientes. Bien, este es otro caso, una paciente operada por mí, donde hace, quizá estamos 4 meses en el postoperatorio, donde también vemos otro dedo flotante, pero la paciente está muy satisfecha y lo único que me está pidiendo es que le opere el pie contralateral, el otro pie. Pero también tengo casos operados
por estas osteotomías de Weil donde no hay dedos flotantes y además muchos casos. Por tanto, decir que los dedos flotantes sí están ahí, pero gracias a Dios no ocurren siempre y también podemos hacer nosotros para minimizarlos o evitarlos. Aquí os presento un caso un poquito peculiar porque aquí tenemos una subluxación medial de la falange, es decir, una lesión de placa plantar, pero sobre todo una lesión del ligamento colateral lateral de la articulación. Y vemos que también esta osteotomía de Weil, aunque igual no se ve muy bien la imagen de la derecha, nos ha recentrado un poco la cabeza, porque no solo hemos acortado, como veis aquí en estas imágenes ampliadas, fijaros la subluxación, si la cabeza la desplazamos al mismo tiempo que la cortamos hacia medial, lo que vamos a conseguir es la reubicación otra vez de la falange en su sitio. Es decir, corregimos un poco la posición de subluxación, no solo dorsal, sino también en el plano transversal. Este es otro caso que tiene una subluxación de la segunda a tercera. Evidentemente se plantea realizar una osteotomía de Weil segundo, tercero y cuarto simple, segundo y tercero triple, para conseguir un poco solucionar o mejorar esa fórmula metatarsal. Veis en la imagen de la derecha cómo hemos conseguido ese acortamiento progresivo con buen resultado clínico. Y aquí tenemos un caso también muy de los que se nos presentan con una luxación única y el resto de articulaciones normales. Claro, aquí quizá nos podemos plantear solo tratar el segundo metatarsiano, pero claro, tenemos una luz valgus que empieza también a molestar y si hacemos el acortamiento necesario de la segunda cabeza, es decir, al punto de máxima deformidad, nos va a quedar el tercer metatarsiano más largo, con lo cual tenemos que plantearnos reconstrucciones un poquito más de este tipo que regulen la fórmula metatarsal. Es cierto que es más costosa la recuperación para el paciente, pero también el resultado a largo plazo se mantiene y es mucho mejor. También podemos enfocar esta cirugía mediante, esta reparación, este tratamiento de la metatarsalgia en la lesión de la placa plantar desde el punto de vista de la cirugía MIS, con muy buenos resultados. Yo no tengo mucha experiencia en esta cirugía, pero sí un gran amigo mío, el doctor Mariano de Prado, que es el que ha sentado las bases un poquito de esta cirugía dentro de los traumatólogos españoles y también es una persona conocida a nivel mundial. Tiene un libro publicado donde presenta un poco las bases de esta cirugía que creo que prácticamente todos conocemos y se basa en tratamiento de partes blandas como es la tenotomía de los extensores y la capsulotomía dorsal y después una descompresión mediante las osteotomías del metatarsiano y de la falange. Aquí están un poco las imágenes de la secuencia quirúrgica, primero los tejidos blandos, después la osteotomía del primer metatarsiano. Como veis, la fresa de corte tiene un grosor mucho mayor que la sierra que utilizamos nosotros en la cirugía abierta, con lo cual en el corte realmente está quitando ya un pequeño segmento óseo, de manera que la cabeza no solo se retrasa, sino que también asciende. Y si es necesario, para bajar la elevación de la falange, realizar una osteotomía plantar flexora en la base de la primera falange para que el dedo también descienda. Aquí os presento algún caso de un compañero, del doctor Salinas, que hace mucha cirugía MIS, para que veáis un poco las correcciones que se corrigen con esta cirugía, que se consiguen con esta cirugía. Aquí tenemos un caso de un síndrome de segundo espacio, muy claro, muy evidente, donde el cirujano, desde el punto de vista MIS, se plantea una sección del ligamento intermetatarsiano para aliviar la compresión del nervio y una osteotomía del Weil segundo, tercero y posiblemente cuarto para evitar metatarsalgia de transferencia. Como veis, este es el resultado clínico, un resultado clínico muy bueno, muy aceptable, con una corrección de la divergencia de los dedos y también de la aproximación de los metatarsianos que quedan mucho más separados. Otro caso muy similar donde ya tenemos un inicio de un segundo dedo cruzado, donde vemos que se soluciona el problema mediante cirugía MIS de una manera muy correcta y sobre todo muy buena aceptación por parte de los pacientes. La transferencia tendinosa del flexor extensor es una técnica que nos puede ayudar mucho en las lesiones de la placa plantar, porque lo que hacemos es transferir la fuerza flexora a la zona del aparato extensor. Con esto lo que hacemos es estabilizar la base de la falange con la cabeza del metatarsiano, estabilizamos la articulación
y es una técnica relativamente sencilla, mediante una desinserción distal del flexor profundo, se desdobla en dos y se transfiere a la zona dorsal, donde se sutura en la zona de la falange proximal a nivel del tendón extensor. Los artículos publicados sobre esta técnica avalan un poco su utilización en la inestabilidad de la articulación metatarsofalángica, aunque su principal problema, complicación, es la rigidez, pero con buenos resultados, más del 85% de los pacientes que se operan mediante esta técnica. Por tanto, al final, las conclusiones de estos artículos que he revisado, os he puesto solo uno, pero he revisado muchos más, dicen que es un buen sistema para estabilizar la articulación y es una herramienta que tenemos que tener siempre a mano para terminar de gestionar un poco esta patología de los metatarsianos. En cuanto al abordaje plantar para hacer una reparación directa de la placa, pues se realiza mediante una vía plantar. Yo prefiero hacerla un poco curvada para que no caiga debajo de la cabeza del metatarsiano. Hacemos una disección por planos, paquete vasculonervioso, tendones y llegamos de una forma directa a la placa plantar, que podemos encontrar o bien rota en su espesor, lo que daría la solución sería suturarla, o bien casi siempre desinsertada de la falange en parte, que es lo que os he dicho que ocurría más, y con esto lo que haríamos es una reinserción con algún anclaje óseo de la placa a nivel de la falange. Es un acceso directo, con lo cual la técnica se hace mucho más sencilla. Bien, es verdad que este abordaje tiene a favor lo que os he comentado, ¿no? El acceso directo, pero que está indicado solo o casi exclusivamente en lesiones agudas que no tengan alteraciones biomecánicas, porque si fuera así, lo que nos vamos a encontrar es que no podemos asociar una osteotomía, por ejemplo, de metatarsiano, ni técnicas sobre los tejidos blandos dorsales si no hacemos una segunda incisión a nivel dorsal. Y otro aspecto en contra pues es tener una cicatriz plantar, que aunque yo no puedo decir que he tenido muchos problemas con ellas, pero hay veces que pueden resultar ser problemáticas si se transforman en cicatrices queloideas. Bien, el abordaje dorsal para la reparación de la placa, incluyendo osteotomía de Weil, lo que nos va a permitir es una corrección tanto biomecánica como anatómica del problema. Vamos al final a poder restaurar esa rotura de la placa plantar y evitamos pues ese dedo flotante. Todo esto es un poco lo que tiene a favor. Lo que tiene en contra es que cuesta bastante dinero porque las técnicas que hay patentadas para resolver este problema son caras. Tiene una curva de aprendizaje que hay que pasar, evidentemente. Aumenta mucho el tiempo quirúrgico porque evidentemente, esta reparación lleva un tiempo y si estamos en un contexto de una cirugía integral del antepié completo, es un tiempo añadido a tener en cuenta y quizá el efecto negativo es la rigidez metatarsofalángica que producen. Por tanto, la indicación de esta reparación serían las roturas agudas o subagudas en un paciente relativamente joven que tenga un buen sustrato anatómico, porque si tenemos un tejido de mala calidad que se deshilacha, esa cirugía o esa reconstrucción no va a servir para nada porque va a volver a desgarrarse de nuevo la placa y hemos empleado ahí un tiempo y un coste económico importante que hay que tener en cuenta. En España, mi amigo Javier Gascó es uno de los que trabaja en Palma de Mallorca, es uno de los que más experiencia tienen y os invito a entrar en la revista Epitobillo, que es gratuita, para ver este artículo donde, bueno, paso a paso nos describe cómo hace la reparación de la placa plantar con un sistema patentado por Artrex y él está muy, muy contento y muy concienciado con que esto ofrece buenos resultados y hay que hacerlo, aunque él defiende que hay que hacerlo en pacientes jóvenes. Bueno, a mí me gusta utilizar esta clasificación de Nery Coughlin sobre la rotura de la placa plantar. Esto sí que es una clasificación anatómica, no clínica, como la he comentado antes, y la divide en grado 0 cuando no hay rotura, pero hay atenuación de la placa, ¿no? Está distendida o atenuada. En el grado 1 la rotura es transversal, distal de un 50%, y cuando es mayor de 50% hablamos de un grado 2. Grado 3 cuando asociamos una rotura longitudinal también, que puede ser bien a un lado o bien en el centro de la placa, y grado 4 es cuando tenemos una rotura completa donde hay un ojal, donde la cabeza ha pasado ya a la parte plantar de la placa y prácticamente lo que tenemos es una luxación. Según estos grados, ellos recomiendan realizar en los grados 0 y 1
por supuesto, después de hacer una osteotomía de Weil, una radiofrecuencia para, digamos, contraer o retensar esa fascia sin tener que suturarla. En los grados 2 y 3 dicen que lo que mejor resultado les da es hacer una sutura o una reparación directa, y en los grados 4, que ya no hay placa que reparar, lo que comentan es que les va mejor hacer una transferencia del flexor al extensor. Bien, aquí os muestro un poquito los pasos técnicos de la reparación de la placa plantar, donde se realiza una incisión longitudinal para tener mejor acceso tanto a la base de la falange como a la parte un poquito plantar del metatarsiano. Aquí lo que hacemos es liberar un poco las adherencias plantares. Hacemos una osteotomía de Weil, la retrasamos 10 milímetros y la mantenemos sujeta con una aguja de Kirchner para darnos más espacio para el trabajo. Y colocamos otra aguja de Kirchner en la falange para poner o colocar un distractor que nos va a separar más la falange del metatarsiano y vamos a poder tener un mejor acceso a la placa. Para suturar la placa es prácticamente imposible con ese espacio pasar una aguja de sutura normal, con lo cual tenemos pinzas que se llaman Scorpion, que lo que hacen es morder esa placa y pasar un punto. Se recomienda hacer una doble hilera, como se hace en la cirugía del hombro, y después perforamos la falange, hacemos 2 perforaciones en la base de la falange para pasar estos hilos a través de los orificios. Una vez que tenemos los hilos pasados, acortamos, dejamos la osteotomía de Weil con el acortamiento que hemos decidido previamente y bajamos el dedo unos 30 grados de flexión y suturamos estos hilos a nivel de la falange dorsal para dar una sutura en cierta flexión del dedo, para que para reparar la falange para reparar la placa, perdón, en cierto acortamiento. Y por último, hablar de los dedos. Los dedos también se deforman y tienen deformidades que pueden ser flexibles. Y en ese caso, muchas veces con el retraso de la osteotomía de Weil, el dedo se estira y no tenemos que hacer nada sobre el mismo, es lo que más frecuentemente ocurre, o bien tenemos que hacer alguna tenotomía, alargamiento tendinoso asociado. Pero si hablamos de dedos rígidos, muchas veces tenemos que utilizar o bien las osteotomías de la cirugía MIS o bien una artrodesis o una artroplastia de resección. Yo prefiero las artrodesis, me han dado mejores resultados. Y dentro de las artrodesis siempre he utilizado agujas de Kirchner, pero llevo unos años que prefiero utilizar, siempre que se puede, porque es un dispositivo que económicamente es caro, los dispositivos intramedulares, porque me permiten dar cierto grado de flexión a la fijación de la articulación, no quedan absolutamente rectos, quedan mucho más anatómicos y esto es un plus más para ayudar a que el pulpejo del dedo toque en el suelo. Bueno, ¿qué es lo que yo hago con mis pacientes? Os he contado hasta ahora qué es lo que se puede hacer, pero ahora os voy a contar qué es lo que yo hago. En una lesión aguda, si hay una fórmula metatarsal correcta, es la única opción que me parece bien hacer una reparación vía plantar y alguna vez lo he hecho, muy pocas, porque este tipo de pacientes no se presenta mucho en las consultas. Si por el contrario tenemos un paciente con una lesión aguda, pero con una fórmula metatarsal francamente alterada, iría vía dorsal y haría osteotomías de Weil y reparación de placa plantar de la zona lesionada, o bien una transferencia del tendón flexor a extensor, una de las dos cosas. En caso de una lesión crónica, que es lo habitual en las consultas, si hablamos de un paciente joven, deportista, muy activo, es el único momento que me plantearía hacer, por supuesto, una osteotomía de Weil, revisar la placa plantar y si la placa plantar bueno, es resistente, es estable, no está muy deteriorada, haría posiblemente una reparación o una transferencia. También son casos muy excepcionales. Lo habitual es un paciente con una lesión crónica, generalmente ya de cierta edad, y asociado a deformidades de antepié como es el alus valgus, alus rígido, deformidades digitales, etc. ¿Qué es lo que hago en estos? Pues lo que os he presentado en los casos clínicos, osteotomía doble o triple Weil, sobre todo en segundo y tercero, porque necesitamos hacer acortamientos mayores de 3-5 milímetros, y por supuesto corregir las deformidades digitales con artrodesis, tenotomía, según sean rígidas o flexibles. Aquí os presento un caso un poquito peculiar donde pie derecho veis un segundo metatarsiano largo con una diferencia bastante importante con respecto al tercero.
Aquí, en este caso y en casos similares, me planteo hacer solo una osteotomía de Weil del segundo. Y esto es lo que hice. Hice una osteotomía abierta, pero sin fijar del segundo. Conseguí igualar el segundo casi al tercero, quizá un poquito más largo el segundo, corregir el primer radio, incluso con un efecto de descenso en la cabeza para mejorar el apoyo del primer metatarsiano y la insuficiencia del mismo. Así conseguimos también descargar a los otros metatarsianos con un resultado radiológico y clínico muy bueno. Aquí tenemos un caso con una luxación de la segunda, que en la radiografía a la derecha hicimos una osteotomía segundo, tercero y cuarto de Weil, con una corrección de la luz, con un resultado espectacular. Pero esta radiografía que os pongo es 3 años después de la operación. Y 3 años después de la operación, el otro pie ha evolucionado de una forma impresionante, con una luxación de la segunda y la tercera y con un empeoramiento de la luz también muy grande. La señora me pidió cirugía de este pie y aquí ya no me pude plantear el mismo tipo de cirugía. Sí hicimos Weil en todos los metatarsianos laterales, incluyendo el quinto. No siento no poder tener aquí la fotografía de la radiología, y decidimos hacer una artrodesis de la luz porque pensamos que era la única manera de corregir y controlar la posición del dedo gordo. En el postoperatorio inmediato lo que hacemos es un vendaje compresivo almohadillado para evitar el edema posquirúrgico, posicionando los dedos en discreta flexión plantar con gasas. Durante un mes el paciente debe llevar un calzado postoperatorio. Nosotros utilizamos el plano con buenos resultados, y en cuanto baja el edema y mejoran las heridas quirúrgicas, utilizamos el fixed toe como elemento continuador durante 3 meses después de la cirugía para evitar estos dedos flotantes. Hacemos un protocolo postoperatorio desde el primer día, movimientos de tobillo, dedos, con movilidad pasiva por parte del paciente a partir de la semana de todos los dedos, sobre todo en flexión plantar. Incluso si el paciente es colaborador y joven, mandamos unos estiramientos de gemelos, sóleos, isquiotibiales para mejorar un poco la flexión plantar o el equinismo. Y al final lo que queremos conseguir, pues un poco es lo que veis en estos vídeos, ¿no? Este es el objetivo. Y estos casos que os enseño, ninguno lleva reparación de placa plantar, pero es verdad que tenemos que estar encima de estos pacientes, controlando que hagan los ejercicios, enseñándoles cómo deben ponerse los vendajes y cómo deben ponerse el fixed toe. Para terminar, a mí también me gusta mucho las frases de Einstein, y en estos tiempos quizá un poco complicados para todos, ¿no? En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que la creatividad es la base para la clave para resolver los problemas. Gracias a todos por su atención.